Muy bien, bueno, buenos días, compañeros presentes aquí en el auditorio. También damos la bienvenida a los que nos acompañan de manera virtual a través de Zoom. El día de hoy, viernes, vamos a dar inicio a la sesión clínica, la cual lleva como nombre Prurigo por insectos, para lo cual agradezco la asesoría al doctor José Ignacio Canseco Villarreal. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de primer año de Alergias e Inmunología Clínica. Y bueno, iniciamos con los datos de identificación sobre el paciente. El paciente tiene 3 años de edad, tiene las iniciales JSMH, el cual es masculino, soltero, de religión católica y no tiene ninguna escolaridad. Es originario de Monterrey, Nuevo León y radica en el área de Guadalupe, Nuevo León. Y es referido por pediatra particular. A este paciente lo vimos en el día 3 de agosto y el tipo de interrogatorio fue indirecto hacia la mamá. Como antecedentes de importancia, encontramos entre los antecedentes heredofamiliares a su mamá con dermatitis atópica en tratamiento con emolientes, el cual el diagnóstico fue a los 4 años de edad, actualmente en remisión. Además, antecedentes personales encontramos que él es un producto de la segunda gesta, nacimiento vía vaginal de 38 semanas de gestación, sin ninguna complicación, y recibió alimentación con fórmula de inicio y su esquema de vacunación completo se refería completo para la edad, sin embargo no mostró cartilla. Como antecedentes personales no patológicos, encontramos en intramuros, se encuentra su vivienda en una zona urbana, tiene mascotas, un perrito, alfombras y tapetes refiere que sí tienen en su casa, tienen cortinas, las cuales sí no las limpian hasta cada 6 meses. Refiere la mamá que en su casa sí tienen humedad y el colchón en donde el pequeño duerme tiene 8 meses. En cuanto a extramuros, encontramos que refiere que sí tienen árboles en su casa, no hay fábrica cerca de su vivienda y tampoco arroyos. Su motivo de consulta es prurito y ronchas en la piel. Como padecimiento actual, su padecimiento inició hace un mes previo a su consulta al presentar una dermatosis localizada en antebrazos y miembros inferiores, la cual se caracterizaba por máculas y pápulas eritematosas, las cuales eran pruriginosas, por lo que acude a consulta particular donde le diagnostican un prurigo por insectos e inician tratamiento con baños coloides y Lubridem tapa dorada. En cuanto a su tratamiento a la hora de la consulta, refería a la mamá que había estado con baños coloides cada 12 horas durante 5 días. Además, estuvo tomando cetiricina jarabe, el cual tomaba 5 mililitros cada día por una semana y la última dosis la refiere 10 días previos a su consulta. En cuanto al interrogatorio, en las últimas 4 semanas en la evaluación de los síntomas, al interrogatorio niega síntomas oculares, niega síntomas sinusales y síntomas bronquiales. Lo que nos refiere son síntomas nasales, los cuales eh, eh, me refería a rinorrea, prurito nasal, congestión nasal y estornudos en 2 días de la semana. Además, con esto detectamos una rinopatía crónica, la cual la mamá refería que ya tenía un año de evolución con ello. Y como desencadenantes, refería a cambios de clima y estación, además del polvo. Y en cuanto al interrogatorio de la piel, refería prurito en casi toda la semana y además refería a cerosis. En cuanto a la exploración física, encontramos que estaba en peso adecuado para la edad, 16.5 kilos y mide 103 centímetros. En cuanto a su hábito exterior, encontramos un paciente masculino endomorfo de edad aparente a la cronológica, con el tórax, campos pulmonares bien ventilados. En cuanto a cabeza, encontramos que el cual estaba normocéfalo, con pupilas normorreactivas, conjuntivas sin alteraciones, conductos auditivos íntegros y en la rinoscopía encontramos hipertrofia de cornetes en un 50%, con puentes hialinos y cavidad oral sin alteraciones. En cuanto a la piel, que era el motivo de la consulta del paciente, encontramos una dermatosis diseminada en el tronco y las extremidades superiores e inferiores, las cuales se caracterizaban por numerosas pápulas eritematosas,
las cuales eran pruriginosas y algunas de configuración lineal, y también se encontró huellas de rascado. Y aquí encontramos una fotografía del paciente en el momento de la consulta. Y pues como ya lo mencioné, se ven las lesiones, las cuales pues sí encontramos también huellas de rascado. Le hicimos un abordaje de su rinopatía crónica, la cual ya mencionaba la mamá que tenía un año presentando, por lo cual se realizaron pruebas cutáneas a aeroalérgenos, en los que encontramos que salió positivo para dermatofagoides farinae y a polen de pasto, el zacate Timothy, y a un árbol que era el encino. Por lo cual integramos el diagnóstico de rinitis alérgica leve intermitente por sus características y además prurigo por insecto. En cuanto a su tratamiento, se inició tratamiento con inmunoterapia subcutánea en fase de inducción con el primer frasco. Además, se dejaron ácidos nasales con agua de mar cada 12 horas por 2 semanas. Posterior, por razón necesaria, se dejó antihistamínico con cetiricina 4 mililitros cada 24 horas por 10 días. Posterior, por razón necesaria, cuidados de la piel, y lo citamos en 2 meses para continuar con su inmunoterapia. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de hipersensibilidad a insectos, el cual también se llama prurigo por insectos. La verdad es un tema que, como sabemos, es muy frecuente en el área de la consulta, por lo cual decidimos ver este tema. En cuanto a la introducción, encontramos que en contraste con las abejas y las avispas, los insectos se alimentan de sangre, los cuales reciben menos atención en la práctica clínica, y su picadura causa principalmente reacciones de hipersensibilidad cutánea y rara vez puede llegar a producir una anafilaxia. A menudo se cree que las reacciones de mordedura o picadura son infecciosas o tóxicas por su naturaleza, aunque en realidad representan verdaderas reacciones inmunitarias. Encontramos que D. amicis fue el primero en describir el prurigo por insectos como prurigo por llegada, el cual observó que los hijos de migrantes que regresaban a la ciudad italiana presentaban lesiones caracterizadas por pápulas y prurito que no dejaban dormir al infante ni al resto de los familiares, por lo cual el número limitado de los reportes y estudios científicos sobre este padecimiento hace pensar que la frecuencia de las chinches de cama o simícidos, que así es como se llaman, es baja. Sin embargo, su incidencia parece estar en aumento, incluso en países desarrollados. En cuanto a su epidemiología, encontramos en un artículo nos menciona sobre Europa Central, en el cual nos habla sobre en más del 70% de la población desarrolla una reacción cutánea inmediata, que ahorita vamos a ver qué es una reacción cutánea inmediata, una reacción cutánea tardía en el 50 al 60%, y puede ser en ambas, tanto tardías como inmediatas, en un 40%. Los valores similares, se han reportado valores similares tanto en Asia y América Central. El prurigo por insectos predomina en países tropicales durante los meses de calor, y el nivel además se presenta en nivel socioeconómico bajo, y en cuanto a la edad se presenta en niños de 1 a 7 años de edad, y es más frecuente en varones con una proporción de 3 a 2. En cuanto a sus factores de riesgo, encontramos, por ejemplo, que el prurigo por insectos va a ser más prevalente en meses cálidos como primavera y verano, en zonas tropicales. También vamos a ver en personas que tienen una ocupación, por ejemplo, que trabajan cerca de zonas tropicales, en playas. También vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que cambian de domicilio, donde hay animales y plantas dentro de las habitaciones, y como factor de riesgo también encontramos una cercanía a charcos, lagos y áreas forestales. En cuanto a la reacción cutánea inmediata y tardía, puede tener patrones de reacción ubicuas.
La saliva del insecto secretada durante la picadura contiene aminas biogénicas y péptidos vasoactivos, lo cual es muy importante, así como varias proteínas anticoagulantes y enzimas digestivas que inducen estas a una respuesta inmunitaria específica de antígeno en el huésped. Y lo podemos catalogar como reacciones cutáneas inmediatas y tardías. En cuanto a las reacciones cutáneas inmediatas transitorias, estas se caracterizan por presentar ronchas, eritema y picazón, las cuales aparecen a pocos minutos en el lugar de la mordedura del insecto. Además, podemos encontrar la reacción cutánea tardía, la cual se caracteriza por una pápula indurada y esta persiste durante varios días después de 12 a 24 horas. En cuanto a la reacción inmediata, como mencionamos, se presenta con una roncha y eritema. Esta se presenta con una reacción de tipo 1, la cual es está mediada por IgE localizada. Además de la histamina, probablemente también con neuronas sensoriales sensibles a la capsaicina, la cual desempeñan un papel muy importante o esencial en el picor asociado a la mordedura. En cuanto a la reacción retardada heterogénea, encontramos que aquí lo principal va a ser una pápula indurada. Esta pápula indurada se da por reacciones de hipersensibilidad tipo 4, las cuales dependen de células T, y estas muestran infiltrados inespecíficos con macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T, CD4 y CD8. Vamos a encontrar diversos patrones de reactividad cutánea en cuanto a la picadura de insectos. Del 80 al 90% de los niños y adultos pertenecen tanto a la etapa 2 a 4 durante muchos años, ¿sí? Y solamente hasta el 5% alcanza una tolerancia secundaria, en las cuales vamos a ver, por ejemplo, una reacción inmediata se va a presentar en el escenario tanto en la 3 y en la 4. Y una reacción retardada se presenta en el escenario de la 2 y la 3. También podemos encontrar reacciones locales graves o grandes, las cuales en términos de hinchazones tardías se define cuando esta es más de 10 centímetros de diámetro. Además podemos encontrar ampollas o necrosis del 3 al 10% de los pacientes de las lesiones. Y en algunos casos, estas reacciones cutáneas pueden ir acompañadas de algún síntoma sistémico o general, por ejemplo, fiebre y linfadenopatía. Y en esto podemos integrar el diagnóstico del síndrome de Skeeter, el cual pues se va a caracterizar por una reacción local grave mayor de 10 centímetros, fiebre y linfadenopatía. Podemos encontrar que las sobreinfecciones son muy frecuentes y puede requerir terapia esta con antibióticos tanto vía oral. En cuanto a las reacciones sistémicas, encontramos que estas son en muchas ocasiones raras, posiblemente debido a la pequeña cantidad de antígeno que inyectan los insectos que se alimentan de sangre. Los desencadenantes informados con mayor frecuencia son los tábanos y las chinches, cuyas glándulas salivales van a contener entre del 10 a 30 veces más proteínas que la de los mosquitos. Y un posible factor de riesgo para desarrollar reacciones sistémicas es la mastocitosis, que también es un factor de riesgo documentado, por ejemplo, en anafilaxia grave, en la alergia a himenópteros. Y bueno, ¿cuáles son las especies de insectos más relevantes que vamos a encontrar en la práctica clínica? Aquí encontramos una tabla sobre los alimentos los insectos que se alimentan de sangre y causan reacciones alérgicas. Encontramos primeramente a los mosquitos, que son los Culicidae, que pertenecen, ese es su nombre científico, y en este encontramos dos de los géneros más importantes, por ejemplo, el Aedes y el Culex, que ahorita vamos a desglosar con mayor importancia. Además, podemos encontrar a las moscas negras, que es el Similium, y podemos encontrar también a las pulgas, las cuales pertenecen, o su nombre científico es Pulicidae, en el cual encontramos el Pulex, por ejemplo, y vamos a ver, por ejemplo, también los simícidos, que son las chinches,
en las cuales vamos a encontrar diversos tipos. El Simixes, el que tiene más importancia clínica y relevante en los humanos, es el lenticularius, que ahorita vamos a desglosar. Y bueno, las chinches de cama son insectos de orden Hemiptera, las cuales encontramos que existen 4 géneros. Entre sus géneros encontramos el Cimex, el Leptosimex, el Oesiacus y los Hemiaptisopus, los cuales encontramos que solamente 3 de ellos causan picaduras en los humanos, en el cual encontramos que en las zonas o climas tropicales vamos a encontrar el Cimex hemipterus, que es el más común. También encontramos, por ejemplo, en África Occidental y Sudamérica, el Leptosimex boweti, y en climas templados encontramos el Cimex lenticularius, la cual es la chincha común que ahorita vamos a desglosar también. Las migraciones ocasionan que estas especies puedan verse afectadas fuera de su región habitual a la que están como en mayor importancia. Las chinches de cama son parásitos hematófagos obligados y no completan su ciclo de vida en el hospedero. Estas se caracterizan o tienen un cuerpo, el cuerpo es plano, ancho y ovoide, es de color marrón y rojizo en los adultos y translúcido o rojo brillante en las larvas. Y su cabeza es piramidal con antenas segmentadas, tiene ojos compuestos y un estilete con un pico que pica y succiona, que es la que les ayuda. En cuanto a Cimex lenticularius, como ya mencioné, es la chinche común y oscila su tamaño entre 4.5 a 7 milímetros y posterior a que se alimenta, aumenta a su peso hasta un 150 a un 200% de su tamaño, que va hasta el 50%. El abdomen se expande y deja ver membranas intersegmentarias y la coloración entonces cambiará a ser roja intensa. La chinche de cama, como ya mencioné, es la Cimex lenticularius, que es la especie que más afecta a los seres humanos. Esta se describió por primera vez en Medio Oriente y se asocia con frecuencia a los murciélagos y humanos que vivían en cuevas. Su picadura desencadena una respuesta inmune alérgica, la cual ocasiona manifestaciones clínicas que varían desde lesiones clínicas de una dermatosis pruriginosa hasta unas lesiones ampollares de gran tamaño, como ahorita lo vamos a ver. El ciclo vital de Cimex lenticularius o la chinche común, vamos a encontrar que su ciclo vital puede oscilar entre 4 a 5 semanas y encontramos huevo, ninfa y adulto, el cual el proceso de oposición dura aproximadamente 6 días, durante las cuales depositan de 6 a 10 de huevos diarios. En promedio puede llegar hasta depositar 540 a lo largo de toda su vida. Las hembras son más grandes que los machos y su apareamiento es único en la naturaleza. ¿Por qué? Porque se desarrolla mediante inseminación extragenital traumática. En cuanto a la etapa de ninfa, esta es una de las más importantes ya que dura de 6 a 8 semanas. Esta necesitan tomar sangre para pasar al siguiente estadio, que es la adultez. Las chinches de cama se alimentan cuando el hospedero está dormido o en reposo y son atraídas sobre todo por el calor corporal, por la emisión de dióxido de CO2 y también evitan la luz solar. O sea, esto se ve sobre todo en las noches. Cada toma de sangre puede durar de 5 a 10 minutos y estos son excelentes corredores. ¿Por qué? Porque estos se pueden mover con una gran rapidez, que después se pueden retirar a lugares donde no haya mucha luz y pues por ejemplo pueden quedarse en la pared, en muebles, debajo de colchones o en el equipaje, donde pueden ahí permanecer durante muchos meses sin alimentarse. Y esto sobre todo pasa en pacientes, en personas que van de viaje, ¿no? Y que se llevan pues las chinches de un lugar a otro. En cuanto al cuadro clínico, encontramos que las chinches pueden dar patrones en cuanto a pares, lineales y racimos. Las lesiones dérmicas se caracterizan por ser ronchas, pápulas, costras hemáticas, escoriaciones y vesículas.
La picadura suele ser a veces indolora y puede causar reacciones locales pruriginosas. Las lesiones pueden durar de 3 a 6 semanas aun que no reciba tratamiento del paciente. En cuanto al diagnóstico, encontramos que el diagnóstico del prurigo por insecto es completamente clínico, no requiere realizar ningún otro tipo de estudio o laboratorio, y es fundamental una buena anamnesis para identificar los factores de riesgo que con ellos conllevan. Con frecuencia, el paciente trae el animal, el insecto que le picó, le mordió a la consulta, y pues con esto nosotros podemos sospechar y confirmar a qué insecto estamos relacionando. Podemos encontrar que existen diversas complicaciones, que estas complicaciones las da la saliva inyectada en el momento de la picadura, por lo cual el humano pues empieza a rascar y con esto puede generar diversas complicaciones en las cuales encontramos celulitis, linfangitis e impétigo, que pueden llegar a necesitar antibióticos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que encontramos con prurigo por insecto, encontramos, por ejemplo, una escabiasis, la cual pues se caracteriza por tener un prurito intenso nocturno, pápulas abundantes y costras hemáticas. Sin embargo, aquí podemos destacar que existen los llamados túneles alcalinos, los cuales pueden ser el diagnóstico diferencial total de los prurigos por insectos, sobre todo con las chinches, ya que recordemos que las chinches también se presentan en las noches, o sea, que buscan al paciente cuando no hay luz. Además, podemos encontrar otro diagnóstico diferencial como lo es la varicela zoster, que se caracteriza por un exantema maculopapular que se acompaña de vesículas y pápulas. Y otro diagnóstico diferencial es la dermatitis hipertiforme, la cual encontramos una o varias vesículas acompañadas de racimos sobre una base eritematosa, y estos se pueden acompañar de un ardor leve o prurito leve. Y bueno, ¿cómo podemos? Existe un interrogante muy común, que si algunas personas son más atractivas para los mosquitos, y podemos encontrar en la literatura que la respuesta es sí. ¿Y cuándo va a ser más atractivo un mosquito para el ser humano? Bueno, tenemos que a larga distancia el mosquito puede utilizar estímulos visuales o gradientes de dióxido de carbono para ir y picar al ser humano. Y encontramos que cuando éste se encuentra a menos de 1 metro, o sea, lo más cercano, lo que llama la atención es su temperatura y humedad del ser humano, además del olor de piel, la cual el olor de piel sabemos que es una mezcla compleja de amoníacos, ácido láctico, ácido acético y varios ácidos grasos. En cuanto a el olor de piel, pues va a variar individualmente. Vamos a tener diversos factores genéticos y también encontramos que la microflora cutánea es muy diferente en cada persona. Y encontramos que las personas con mayor atracción hacia los mosquitos van a ser personas, por ejemplo, con grupo sanguíneo de tipo AB. Vamos a encontrar pacientes con dermatitis atópica, pacientes o mujeres embarazadas, o personas que presentan sudoración intensa, y también aquellas personas que tienen el hábito de consumo de cerveza. También es de lo más atractivo para los mosquitos. Y bueno, encontramos que existen diversos alérgenos en la saliva de los insectos. El xiloma de los insectos hematófagos. Estos alérgenos se identifican en la saliva de estos insectos y podemos encontrar, por ejemplo, las proteínas de enzimas similares al antígeno 5, hialuronidasas, que ahorita vamos a desglosar con mayor importancia, aspirasas, maltasas y amilasas. Encontramos que la Aedes aegypti es uno de los mosquitos que más tiene relevancia clínica. ¿Por qué? Porque esta puede ser causante de diversas enfermedades, como lo es el dengue y la fiebre amarilla. Encontramos que tenemos tres tipos de enzimas, la cual es el Aedes A1, la cual es la más común. Esta es una enzima apirasa que se encuentra en otros insectos también. Encontramos el AED-A2, la cual es una proteína D7 que solo se encuentra dentro del orden de insectos del Diptera. Y el AED-A3, que es una proteína aegyptina restringida a los mosquitos dentro de los
los dípteros. Y bueno, ¿qué tan importante es el diagnóstico en la alergia o de la alergia? Encontramos que pues se basa, como ya lo mencionamos, el diagnóstico de hipersensibilidad a picadura de insectos es completamente clínico y rara vez se identifica fiablemente el agente causal de la reacción en la piel. Encontramos que, por ejemplo, las pulgas van a provocar lesiones en serie perladas, como lo vemos en esta imagen. Además, podemos encontrar que las chinches pueden causar reacciones ampollosas, como lo vemos en esta imagen. Y en la actualidad existe un número limitado de ensayos que utilizan extractos de cuerpo entero de los mosquitos y tábanos para el diagnóstico in vitro. En cuanto a su tratamiento, el tratamiento del prurigo por insecto se utiliza, por ejemplo, antihistamínicos tópicos, los cuales son con frecuencia para las reacciones cutáneas inmediatas, que no tienen un efecto prolongado. Y también puede haber premedicación con antihistamínicos orales en dosis diarias que puede reducir de manera significativa la picazón y el tamaño de la roncha tanto en niños como en adultos. Y el tratamiento de las reacciones cutáneas tardías con corticosteroides tópicos parece razonable, pero no existen estudios suficientes. En cuanto a la profilaxis es algo muy importante. Encontramos que la profilaxis la podemos llevar a cabo a través de mosquiteros y repelentes de insectos. Entre los mosquiteros podemos realizar una protección combinada tanto con los repelentes, más la impregnación de insecticidas de ropa y o mosquiteros con permectrina. Y en cuanto a los repelentes de insectos más utilizados, encontramos al dietiltoulamida, que se abrevia como DET, el cual es el más efectivo. Sin embargo, este es el que presenta mayores efectos secundarios. Efectos secundarios como cuál es irritación de la piel, puede llegar también a producir, por ejemplo, hipotensión y algunas otras cosas más significativas. En cuanto a cuál utilizamos en niños menores de 2 años, perdón, de niños de 2 años o más, es el icaridina y la picaridina, que es el que más se ha demostrado en esta edad de pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las posibles relaciones de la alergia al veneno de la abeja y avispa junto a la de los mosquitos? Encontramos que existe una reactividad cruzada con avispas, lo cual llamamos el síndrome de avispa mosquito tábano, y reactividad cruzada con abejas, en el cual encontramos el síndrome de abeja mosquito. Y bueno, uno de los alérgenos más probablemente que medía la reactividad cruzada entre los insectos y que se alimentan de sangre y los eminópteros es la hialuronidasa, la cual la identidad de secuencia de las hialuronidasas de avispa, por ejemplo, el BESB2 y de la abeja API-M2, puede llegar hasta el 60% y es comparable la similitud entre BESB2 y API-M2. En un estudio reciente en China, la hialuronidasa recombinante del tábano, el tábano YAO RTAF-Y2, no pudo inhibir significativamente la unión de la IgE al veneno de la avispa crudo, incluso las concentraciones muy altas de alérgenos. Y bueno, otra de las cosas que se han estado investigando es la inmunoterapia para el prurigo por insectos. Aunque existen diversos reportes de inmunoterapia subcutánea en pacientes con reacciones alérgicas a las picadoras de insectos, se considera todavía un tratamiento experimental. ¿Por qué? Porque todavía no está comprobado para la utilización rutinaria de esta terapia. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la hipersensibilidad cutánea tras la picadora de insectos suelen ser leves, ¿sí? Y de importancia clínica limitada en la práctica clínica. La mastocitosis concomitante puede ser un factor de riesgo de reacciones anafilácticas que son raras, pero se documentan de manera creíble en varios insectos hematófagos.
y las herramientas del diagnóstico disponibles en la actualidad son deficientes. Y sin embargo, como ya lo mencionamos, el cuadro clínico es lo más importante. Además, podemos encontrar que la terapia se centra en medidas de evitación junto con los premedicación, con antihistamínicos y el tratamiento sintomático. Y bueno, solo para antes de terminar, recordar que tenemos a finales de este mes, el 28, 29 y 30, el Highlights de Alergia e Inmunología Clínica, en el cual todos están cordialmente invitados. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, doctor.